Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Gálatas, ¿ya lo tienen todos? Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí a causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme que no corría ni había corrido en vano, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Padre, te agradecemos tanto que podamos leer de estos eventos tan trascendentales que aún el día de hoy siguen afectando nuestra vida. Te suplicamos, Padre, por tu Espíritu Santo que nos has dado, y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que nos ayudes a entender y a poner en práctica lo que tú hablarás a nuestro corazón el día de hoy. Espíritu Santo, te suplicamos que nos ayudes a que podamos hacer una introspección, Señor, una introspección que nos permita ver el estado de nuestro corazón en relación con el Evangelio y con esa libertad que tú nos has traído a través de él. Te pedimos esta bendición y la recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo sé que muchos de ustedes nos han escuchado decir aquí en Misión de Gracia que somos un equipo de pastores, somos 4 hombres que servimos en esta iglesia. Mis opiniones no son la regla, yo no mando, gobierno junto con mis hermanos, con Armando, con Memo y con Jaime, y sus opiniones tienen un alto peso en el consejo pastoral de esta iglesia. Aun cuando yo escriba la agenda, todo lo presento, todo se discute, todo se habla. En esas juntas que toman horas, oramos por ustedes, vemos las necesidades, situaciones de la iglesia que tienen que ser atendidas por quien sea a quien le corresponda atender esa situación. Y esas juntas se ven muchas cosas. Todo lo que sucede en Misión de Gracia, todo lo que ha sucedido por todos estos ya casi 23 años, se ha llevado a cabo por las decisiones que se toman ahí. Aún quien da los anuncios, que por cierto ahora se nos olvidó. Yo no recuerdo que se nos haya pasado, a lo mejor sí, que quién iba a dar los anuncios. Todo está aquí definido, el equipo de alabanza, las canciones, qué canciones, todo lo que aquí sucede está detallado, está escogido. Las congregaciones son como un pequeño mundito que tiene muchas cosas que se tienen que atender, muchas. Y la razón que les platico esto es porque esta parte que acabamos de leer es una junta, fue una junta. Se juntó Pablo con los apóstoles
estaban ahí, no dice cuántos, pero estaban 3, los principales apóstoles, y en esa reunión hablaron de algo que al día de hoy sigue afectándonos. O sea, a ustedes les afectan nuestras decisiones. Muchos de ustedes han tomado la decisión de tomar el curso de nuevos miembros, de saber qué es la vida de misión de gracia, qué creemos, qué enseñamos, por qué hacemos las cosas de tal o cual manera. Y de esta misma forma, los discípulos se juntaron porque Pablo quiso hablar con ellos. Quiso hablar con ellos después de 14 años. Había estado anteriormente ahí y viene Pablo y se junta con los discípulos a hablar de algo que es trascendental, como les digo, todavía el día de hoy en cada uno de nosotros. Mi predicación tiene como título Un solo evangelio. Un solo evangelio. Vamos a ver por qué es tan importante el que nosotros tengamos esta claridad en cuanto a el por qué debemos de saber qué fue lo que Pablo, aquí movido e inspirado por el Espíritu Santo de Dios, fue e hizo para que nosotros aprendamos de él, que aprendamos de lo que se quedó aquí escrito y actuemos y pensemos como él. Porque la decisión que él tomó está partiendo de lo que el Espíritu de Dios le reveló. Y el propósito de mi predicación es que cuidemos con diligencia la libertad que Cristo nos ha dado sin dejarnos esclavizar por ideas o gustos personales o de alguien más. Se nos ha dado un evangelio que ha venido a darnos libertad, como se nos dirigía hace un momento, pero es importante que entendamos en qué aspecto nos ha venido el Espíritu de Dios a través del mensaje del evangelio a darnos libertad. Oré y espero que también ustedes se hayan unido a mi oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ver con claridad cómo nos movemos aquí. Aquí hay cosas en todos y cada uno de nosotros que manejamos de una manera personal o por gustos de situaciones que hemos visto en la vida y que decimos, eso me gusta, yo así voy a actuar, estoy de acuerdo con ello. Y te voy a decir lo siguiente, a lo mejor tu gusto personal no está en línea con lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar en su palabra. Y quiero que estemos abiertos el día de hoy a que las cosas que tengamos que ajustar en nuestro corazón, sobre todo en relación con los demás, sean llevadas a cabo de tal manera que nos forcemos a tomar decisiones, hacer cambios en nuestras vidas para beneficio propio y de los demás, ya que lo que está aquí escrito tiene un peso tan trascendental, como les digo, que espero no nos encontremos algunos de los que estamos aquí viviendo como vivieron estos falsos hermanos de los que acabamos de leer el día de hoy. Entonces, empieza el apóstol Pablo diciéndoles que había él subido a Jerusalén después de 14 años debido a que había tenido una revelación. La revelación que Jesucristo le dio al apóstol Pablo y donde le dio el evangelio completo. Se lo dio y estuvo durante 3 años el Espíritu, o sea, el Señor Jesucristo hablándole a Pablo directamente, de tal manera que él a la hora de que inicia esta visita con los apóstoles, viene con este respaldo del cielo, donde les dice, el evangelio que yo recibí, lo recibí porque Jesucristo me lo reveló. En otras palabras, yo no necesito de su aprobación. Yo no tengo que esperar a que ustedes me digan, está bien o está mal. No, vengo a hablar con ustedes porque hay un problema. Hay un problema en el que yo he sido acusado de no ser uno de los discípulos originales. La gente habla de que yo no era de los
originales, y por eso mi apostolado ha sido puesto en un desprestigio en el que la gente empezó a hablar de Pablo. Y Pablo, con esa certeza dada por el Espíritu de Dios, les aclara, les dice, a mí lo que yo les he enseñado me lo reveló el Señor Jesucristo. Y vengo a hablarles de ello de tal manera que quiero que ustedes lo reciban tal cual yo lo recibí. Estos judaizantes estaban diciendo que sí era el Evangelio, pero que había que agregarle algo más. Pablo, muy alterado por esta situación, quiere que quede bien claro que si el mensaje que él está comunicando a los hermanos es diferente en cualquier aspecto, no es el Evangelio de Jesucristo. Y hemos hablado acerca de lo fácil que es que una persona le quiera agregar tantito al Evangelio que hemos recibido del mismo Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar muy seriamente, mantenernos con el mensaje revelado por Dios. Ese mensaje que nos dice que nosotros somos pecadores y que Cristo ha venido a dar su vida por nuestros pecados para librarnos del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de Satanás y librarnos del mismo Dios. Jesucristo vino a librarnos de la ira venidera, al hacerse Él nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que se ha parado entre el Padre y nosotros para abrirnos ese camino vivo y nuevo y poder nosotros entonces llegar a su presencia, porque el Evangelio nos enseña que la manera que llegamos a esa presencia de Dios es por medio de la fe en la persona de Jesucristo, punto. Así de fácil. Es Jesucristo nuestro Salvador, su obra está completa, de su boca salió en la cruz, Padre, consumado es. No hay nada más que agregarle. Ya la obra necesaria para la salvación del hombre vino el Señor Jesucristo y la cumplió. Todos los requisitos de la ley, los cuales no nos salvaban, Jesucristo vino a cumplirlos para que nosotros ahora podamos vivir la vida en la fe depositada en la persona de Jesucristo, confiando en que lo que Él hizo por nosotros es suficiente. Es completamente suficiente. Entonces Pablo llega en esta reunión buscando cómo queda claro que este es un ministro aprobado por Dios y por los discípulos también, pues pasan tiempo hablando. Al final le extienden la mano, le dan de cierto modo el palomazo de decir, estamos exactamente en lo mismo. Pablo continúa su ministerio, el cual, una vez habiendo sido afirmado, confirmado, no únicamente por el Señor Jesucristo, sino por los hermanos también, viene entonces su mensaje a ser un mensaje, escuchen esto, un mensaje productivo. Nosotros en estos tiempos, y creo que siempre desde el huerto del Edén, hemos oído un mensaje que trae algo diferente. Como desde el huerto del Edén, Satanás les dijo con que Dios te dijo esto. El día de hoy sigue hablando por medio de púlpitos, desafortunadamente en ocasiones, diciendo a la gente, sí tienes que hacer esto, pero si tú esto y esto otro, entonces se me hace que no eres cristiano. Después de haber depositado tu fe en la persona de Jesús, Pablo viene y les dice, hey hermanos, aquí hay gente metida entre nosotros que son judaizantes, gente que había depositado su fe en la persona de Jesús. Fíjense lo que les voy a decir. Pero que luego le andaban diciendo a la gente, nomás que también te tienes que circuncidar. Pablo, lógicamente muy molesto con esta situación, se junta con los hermanos y les dice, aquí tenemos un problema. Aquí hay personas entre nosotros que se han metido encubiertamente a decir
que tenemos que cumplir con las ordenanzas de la ley para poder ser salvos. Eso alteró completamente la mente de Pablo. Dijo, esto no puede ser así. Y les voy a decir cuál es la razón que no puede y no debe ser así, ni en aquel entonces, ni el día de hoy. Si Pablo hubiera condescendido en que se le agregara tantito al evangelio, ahí la iglesia se hubiera dividido. Ahí hubiera sufrido un golpe que le hubiera partido, diciendo, los que predican el evangelio de Cristo y le agregan ciertas cosas están bien, y los que no también están bien. Si esta junta tan importante, donde queda claramente establecido que el evangelio es uno, que no se le agrega absolutamente nada, que la salvación del creyente se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús, la cual recibimos por la gracia de Dios y que descansa en la persona de Jesús por medio de la fe. Si esto no se hubiera arreglado en ese momento, hermanos, estarían peor las cosas el día de hoy. Se pensó en algún momento dado que la reforma iba a traer un orden a la iglesia, y decía el doctor R.C. Sproul, ahora hay más división en la iglesia tal vez que antes. Decimos, wow, qué cosa tan intensa que después de haber hablado y tenido las doctrinas de la gracia tan claramente definidas, ahora traigamos tanto relajo. Pero mucho de ello se debe al hecho de que se le agrega y se le agrega y se cambia y se trata de componer algo que no tiene que componerse. ¿Por qué? Porque es perfecto y porque viene de la boca del mismo Señor Jesucristo. No hay necesidad en lo más mínimo de que nosotros querer agradar a Dios por nuestros medios, por nuestras obras, por nuestros sacrificios, porque eso viene de cierto modo y en gran manera más bien a quitar el poder del evangelio, donde decimos yo puedo hacer algo mejor todavía. Y esto lógicamente que es algo que ofende a Dios de una manera muy significativa, muy significativa. Nosotros tenemos que ver de esta reunión que la claridad que se trajo a la iglesia, pues Pablo escribe esta carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, y todos leyeron esto. Todos estaban leyendo que había entre ellos unos hermanos falsos. En las iglesias hay hermanos falsos que hablan diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. Quieren demandar ciertas cosas que se hagan diferente, y si no se hacen diferente o como ellos dicen y gustan, entonces tal iglesia no está bien a sus ojos. Pero tengo que decirles esto: el mensaje del evangelio, que es el que nosotros estamos constantemente predicando, ese mensaje del evangelio es lo que sostiene a la iglesia unida. A la hora que se quite el evangelio y se empiezan a predicar situaciones tan diferentes, tan variadas, deja entonces el poder del evangelio deja de tener un efecto en la vida de la persona y la desvía en una dirección diferente. El otro día estaba viendo un video de un predicador afroamericano muy imponente hombre, con una voz pero así de cañón, y estaba como llamándole la atención a su congregación, diciéndoles que hasta cuándo iban a dejar de ser mediocres, hasta cuándo se iban a poner las pilas, iban a salir, a alcanzar sus sueños, a ser prósperos y ricos.
miles de personas oyéndolo, miles de personas viendo los videos. Famosísimo, muy rico. Yo digo, Jesucristo no nos mandó a que fuéramos ni exitosos ni ricos, nos mandó a que fuéramos santos, a que fuéramos humildes, a que fuéramos trabajadores, a que aprendiéramos a guardar y a administrar bien los medios y los recursos que Dios nos da. Pero no nos mandó Dios a alcanzar nuestros sueños, sino a hacer su voluntad. Y esa voluntad viene a nosotros por medio del mensaje del Evangelio, el cual tenemos que tomar seriamente. El gran predicador Leonard Ravenhill dijo lo siguiente, me impactó, dice, muchos pastores me critican por tomar el Evangelio tan en serio, pero realmente piensan que en el día del juicio Cristo me castigará diciendo, Leonard, me tomaste demasiado en serio. ¡Qué hijo! ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Ustedes creen que Jesucristo le va a decir, me tomaste demasiado en serio? Vino a traer el Evangelio de la gracia de Dios, de la misericordia, del perdón para todos aquellos que no teníamos ni la menor idea ni la forma de poder hacer algo por nosotros para estar bien con Dios. Nos manda el Salvador y nos da la oportunidad de venir a Él de una manera tan sencilla, al solamente reconocer su señorío, a entregar nuestras vidas a Él, depositar nuestra confianza en que su poder nos va a llevar hasta el día final, no nuestras obras, nuestras buenas obras que le queremos agregar. Él mismo os fortalezca y establezca. Él es el que nos va a llevar hasta el final. Nosotros venimos a rendirnos, a confiar en el poder de Dios de tal manera que estamos confiando en que su poder, que ha venido a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios, nos mantendrá firmes hasta ese día. Nosotros respondemos a su gracia porque ahí nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, firmes, confiando en Cristo, y eso hacemos. No nos movemos, no vamos a poner nuestra confianza en nosotros. Hermanos, esta es una tendencia natural de querer creer que nosotros le podemos agregar algo al Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que pensar así, lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Yo no le puedo agregar absolutamente nada a ello. Mis obras no son necesarias para que lo que Cristo vino a hacer por mí le agregue a que me salve. Ya me salvó. Ya estás completamente salvo. Y estás en un proceso de santificación. Estamos siendo transformados de gloria en gloria, como dice Corintios, a la hora de que nos acercamos a su palabra. Ahora, una vez que los apóstoles estuvieron hablando sobre estas situaciones, se ve que de una manera, yo pienso de una manera sobrenatural, trae Pablo a Tito. Tito, un griego, gentil, no circuncidado, llega a esta junta y empiezan a hablar de todos los requisitos y las demandas y las leyes culturales, dietéticas de los judíos que querían que los gentiles también hicieran. Y Pablo dice, pero ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. O sea, una vez que hubieran hablado, no lo obligaron a que se circuncidara. Como diciendo, estamos nosotros en paz, estamos de acuerdo en que lo que el Evangelio enseña lo podemos abrazar el día de hoy y no tenemos que imponer una carga a alguien que estos hermanos andan queriendo poner sobre un gentil.
no se circuncidó, Tito. Dice, no fue obligado. Tito se devolvió junto con Pablo sin haber tenido que cumplir con este requisito de la ley. Ahora, una vez que esto toma lugar, tenemos que entender una cosa. Pablo fue enviado a los gentiles, a la gente como nosotros que no somos judíos. Pedro fue enviado a los judíos y mucho del apostolado de varios de ellos estaba encaminado hacia los judíos. Para estos hermanos con quienes Pablo llega a platicar acerca de las exigencias de los hermanos falsos que querían que se circuncidaran los otros hermanos, para los hermanos que andaban predicándole a los judíos, no era necesariamente fácil entender a los no judíos. ¿Por qué? Porque para ellos no era absolutamente común entender a estos que no estaban familiarizados con todas las demandas de los judíos. Estos comían camarones, comían cerdo, comían de todo comían. Y los judíos no. Entonces Pablo va con ellos y les habla acerca de cómo de este lado las cosas se viven de una manera diferente. Pero Pablo no trata de convencerlos, decirles, miren, ustedes tienen que entender esto. No. Les dice, lo que tenemos que estar de acuerdo es en el Evangelio. Que el Evangelio es para estos y para estos igualito. No hay vuelta de hoja. No queramos entender culturas, no queramos cambiar maneras de pensar y decir, es que el Evangelio para fulanos de tal se tiene que contextualizar para que ellos entonces acepten a Cristo. No. Nunca, de ninguna manera y por ningún motivo. El problema del hombre desde el huerto del Edén hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? El pecado. Seguimos necesitando del Salvador. Necesitamos seguir predicando este evangelio glorioso que le ofrece oportunidad y salvación al peor de los pecadores, al más ruin de los humanos. De hecho, es de llamar la atención cuando escuchamos algún testimonio por ahí de gente que estaba en lo peor de su vida y que dice, yo clamé a Dios y Dios me escuchó y me salvó. Le invoqué el nombre de Jesús y algo me pasó. En un momento de fe sobrenatural, de gracia especial para ese pecador, que a lo mejor aquí debe haber muchos de esos, yo soy uno de ellos, que no lo andaba buscando, pero que Dios viene y se manifiesta por su gracia. Este poder que viene a nosotros nos lleva entonces así a vivir de una manera diferente, definitivamente. Algo viene y hace en nuestros corazones, sin embargo, nos debe de llevar a continuar creyendo en la obra completa de Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento, los escritores, los subautores del Nuevo Testamento, una y otra vez hablan acerca de cómo las obras de la ley no nos salvan. De hecho, nos hablan de la advertencia de querer creer en las obras de la ley, porque pueden traer sobre nuestras vidas una maldición. Dice el capítulo 9 de Hebreos, el versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y luego sigue diciendo, hasta el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreos 9, versículo 1, versículo 9. Ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Comidas, bebidas, fiestas, ceremonias, dice el escritor de Hebreos, no sirven de nada, no transforman al hombre,
No le pueden cambiar ni la conciencia. ¿Por qué? Porque son rituales, eran costumbres de los judíos. El libro de Colosenses. Por eso cuando Pablo le escribe a los creyentes de Colosa, les dice en el capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie, hermanos, esto va para nosotros y para todos los que nos oyen, y a vosotros también que erais en otro tiempo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El día de hoy hay personas que por obediencia a la ley, como son los adventistas, se juntan el sábado. Y dicen, no, es que es el día del reposo. Nosotros nos juntamos el primer día de la semana como esa celebración, y por esa celebración de que Cristo resucitó entre los muertos el primer día de la semana, que es el domingo. Y Cristo, a la hora de que lo confrontaron con el día de reposo, dice, yo soy el Señor del día del reposo. No vas a hacer esto y no vas a hacer aquello si no tienes que hacerlo. Que es necesario que tengamos un día de reposo, hermanos, sí es necesario. Pero si tú descansas los lunes o los martes o los miércoles o los jueves, ese es un asunto muy tuyo. Tú y yo no tenemos la autoridad, el derecho de decirle a alguien qué día haga qué. Este viernes estuvo aquí en la oficina un hombre que fue invitado a una conferencia aquí en El Paso y le preguntaba yo acerca de sus viajes. Él estuvo ministrando en Arabia Saudita por algunos años y empezó a platicar de las diferentes costumbres que hay en Arabia Saudita. O sea, ¿sabes qué? Hay muchos filipinos, son muy escandalosos, son como los hispanos, dice, pero un poquito más. Y dice, nosotros nos juntábamos el domingo, para nosotros era el viernes. Digo, ¿el viernes? Sí, me dice, los viernes es como aquí el domingo. Y me empezó a explicar por qué, no voy a entrar en detalles, pero dice, sí, jueves y viernes es como sábado y domingo aquí. Es una cultura musulmana, hay una serie de reglas, tienes que tener mucho cuidado con esto y lo otro. Y yo me pongo a pensar que de repente, dije yo, ¿qué pasaría si les dijera, hermanos, ¿saben qué? Que de aquí en adelante no lo voy a hacer. De aquí en adelante Misión de Gracias se va a juntar los viernes en la noche, para tenerlos libre el sábado y el domingo. ¿Qué harían? Óigame, pastor, pero pues ¿qué le pasa? ¿Qué locura nos está diciendo? ¿Estaría mal hacerlo? Mal no está. Estamos sumamente acostumbrados a ello. Lo hacemos porque la palabra de Dios dice que se juntaban el primer día de la semana, pero en diferentes partes del mundo se juntan otros días. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no querramos hacer que la gente haga las cosas que a nosotros nos gustan, porque no está bien. Tenemos que dar libertad a las personas a que escojan cómo sirven mejor a su Señor, cómo viven mejor para la gloria de Dios, porque al final de cuentas eso es lo que es. Nosotros estamos ante una cultura que de cierto modo dicta muchas cosas y que han venido a influenciar nuestra manera de pensar. Y luego nos escandaliza fácilmente el que alguien sea muy diferente a nosotros, que haga cosas diferentes a nosotros y decimos, esto como que no me cae, a mí se me hace que esta persona no es cristiana. ¿Les ha pasado? Pero una persona que ha depositado su fe en la persona de Jesucristo, que lo confiesa como su Señor, es una persona que ha sido salva porque a la hora de que lo confiesa está siendo respaldada su fe por lo que dice Hebreos, por lo que dice Romanos. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿serás qué? Serás salvo. Así de sencillo es el Evangelio. Vamos a entrar en otras cosas más adelante, porque van a decir, entonces vamos a hacer lo que nos dé la gana. No.
No, no. Más adelante Pablo pone esas cosas en su orden. El pastor John MacArthur dice de una manera muy clara, dice, la simplicidad del Evangelio da lo que la complejidad de la sabiduría humana promete, pero nunca cumple. El Evangelio es sencillo. Si nos ponemos a ver, es sencillo. Depositamos nuestra fe en la persona de Jesucristo, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, le suplicamos que nos llene con su Espíritu Santo, lo cual viene a la hora de que depositamos nuestra fe en Él, y el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer una obra en nuestras vidas, una obra de transformación, de renovación, que Él inicia. Por eso dice Filipenses 1:6, que estamos convencidos de que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él. Nosotros venimos a su palabra, nosotros escuchamos su palabra y obedecemos su palabra. Por eso Jesús, cuando envía a los discípulos a que vayan a predicar el Evangelio, tienen en su recuadro ahí Mateo 28:19, vean lo que les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean lo que dice ahí: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Platicábamos mi esposa y yo acerca de cómo en ocasiones muchas personas no crecen, no maduran, no a manera de juicio, lo estábamos platicando por la importancia del estudio de la palabra, y veíamos que es un porcentaje muy bajo de personas que se abocan a leer su Biblia diariamente, a estudiar lo que la palabra de Dios dice. Y por ende vemos mucha inmadurez en la iglesia, poco cambio, falta de reproducción espiritual. ¿Por qué? Porque ignoran y están separados, se podría decir, de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. Y nos recuerda de una manera muy clara y específica que dice el Señor: apartado de mí, tú no puedes hacer nada. Y la cosa curiosa es que queremos todo de Dios. Todo de Dios. Por eso Pablo traía esta situación en su corazón. Por eso él no estaba dispuesto a que alguien cambiara el mensaje y dejara a las personas a que le agregaran sus costumbres, porque eso iba a desvirtuar inmediatamente el mensaje del Evangelio. Y les voy a decir qué es lo que iría a hacer, que sigue sucediendo en el cuerpo de Cristo. Iba a ser personas legalistas, gentes que creen que porque ellos hacen ciertas cosas son mejores que otros, son más santos que otros, son más piadosos que otros. Y Pablo dice: no. Nosotros, a la hora de que hemos sido salvos por medio del Evangelio, Él nos ha hecho santos. Sí, 1 Pedro 1:16 dice: sed pues santos como Él es santo. Sí, nos manda que las cosas que hemos escuchado las pongamos en práctica, que guardemos las cosas que Él nos ha enseñado. Muchas veces, porque somos muy arrogantes, no vamos y buscamos ayuda con alguien a que nos ayude a ver cómo podemos poner estas cosas en práctica. Pablo, movido por el Espíritu de Dios, va con los hermanos a presentarles la situación. Él quería escucharlos. En ocasiones traemos ideas acerca del Evangelio y nos andamos muy contentos sin percatarnos que en ocasiones pueden ser cosas que no necesariamente están bien, y no vamos con nadie a preguntarle: oye, esto yo lo veo así, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? El Señor Jesucristo fue muy claro y muy específico en el aspecto que un poquito de levadura leuda toda la masa.
Un poquito de agregarle al Evangelio o de quitarle al Evangelio tiene un terrible efecto en aquellos que lo hacen. Entonces, esto estaba siendo traído por Pablo porque quería que no hubiera nadie ni nada que nos esclavizara. Él vino a enseñarnos que Cristo Jesús nos ha traído libertad. Una libertad que solamente se conoce al conocerlo a Él. Juan 8:32, ¿qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino por medio de Jesús. Una persona que no conoce la verdad va a ser fácilmente engañada, va a estar muy vulnerable al engaño. Pablo dice aquí a estos falsos hermanos, a estos falsos judaizantes, ni por un momento, dice, accedimos en someternos a ellos. ¿Para qué? ¿Por qué no nos sometimos a ellos? Para que la libertad del Evangelio de Cristo permaneciese con ustedes. Que el Evangelio, el mensaje que nos dieron de que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados para salvarnos, era suficiente. Y dijo Pablo, esto que andan queriéndole agregar a la fe, dice, de ninguna manera y por ningún motivo lo vamos a recibir. Creo que en ocasiones nosotros, sin darnos cuenta, queremos esclavizarnos. Queremos creer que a la hora de que, ahora sí ya voy a empezar a leer la Biblia, ahora sí yo no voy a faltar a la iglesia, ahora sí yo no voy a dejar de orar, nos va a hacer más aceptos delante de Dios. Y vienen en ocasiones estas prácticas piadosas a esclavizarnos. Y a la hora de que no las cumplimos, nos condenamos. Dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Las personas que realmente han entregado su vida a Cristo Jesús y ahora son de Él, si algo no tienen que tener es condenación en su vida, sino una gratitud porque Cristo vino a romper el poder del pecado, de las tradiciones, que nos dice ahí, nadie te juzgue en comida o en bebida, que nadie lo haga. Aquí vemos en la palabra que los discípulos llegaron a un acuerdo de decirles, todo nos es permitido, pero no todo va a edificar. Dice, ustedes pueden comer de todo, nomás sangre no, ahogado no, apártense de los ídolos y de inmoralidad sexual. 4 cosas sencillas. No se pusieron a sacar la lista de todos los animales prohibidos, de todas las ordenanzas de los judíos. No se pusieron a hacer eso. 4 cosas. Apártense de inmoralidad sexual. No hagan ídolos, que al día de hoy lo seguimos haciendo, ¿sí saben, verdad? Nos tenemos en ocasiones tan en alta estima nosotros mismos que nuestras opiniones son sumamente importantes y a la hora de que alguien no está de acuerdo con ellos está mal. Por eso dice Romanos 12:3, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo, ni de más ni de menos, sino el que debe de tener, conforme a la medida de gracia que Dios le dio a cada quien. Y todos con humildad, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque Cristo eso fue lo que hizo. Se despojó a sí mismo y se hizo obediente, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Todo el mundo con un acceso al Padre por medio de Jesucristo, con esa actitud humilde que venimos delante de Él, diciendo, Señor, yo no hay nada que pueda hacer para ganarme un favor más contigo, porque lo que tú hiciste fue suficiente. Pablo más adelante, de hecho está en sus notas en Gálatas 3:10, que les dice a todos aquellos que quieren salvarse haciendo buenas cosas de la ley, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley.
están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una persona que se quiere justificar delante de Dios por medio de obras está bajo maldición. Esta persona no tiene a Cristo, está perdida. La Biblia habla de ellas como una persona maldita. De hecho, hay una parte en la Escritura, ahorita no me acuerdo, que dice que todo aquel que no ame al Señor Jesucristo, que sea maldito. Lógicamente que son cosas bien fuertes, pero a la hora de ver el regalo incomprensible del amor de Dios por nosotros, a darnos al Salvador, que vino a rescatarnos por su gracia, cuando no merecíamos, ¿cómo es posible que alguien quiera o crea que se va a salvar por medio de sus buenas obras? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero el libro de Isaías dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia. Es un trapo de asquerosidad a los ojos de Dios, el tú creer que tus buenas obras te hacen más acepto delante de Dios. Si tú no vienes a Dios por medio de Jesucristo, no hay manera de que tú puedas llegar a Él. Dice, no cedimos ni por un momento, dice, a someternos a ellos. Romanos 7:6 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley. Y habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Habla tanto de la libertad que nosotros hemos recibido por medio de la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo que nos libera, que dice 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Hermanos, el mensaje del Evangelio se presenta a nosotros no únicamente con el mensaje, sino con el mensajero. El mensaje y el mensajero es Jesús. Es el Evangelio de Dios. Es la gracia que te quiere salvar. Es la misericordia que Dios te quiere expresar para librarte a ti y a mí de mentalidades como esta. En los hogares, nuestra responsabilidad con los pequeños es, como dice Efesios 6:1, dice que instruyamos a los niños en la disciplina del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, en ocasiones queremos traerles a ellos la palabra de Dios e inmediatamente empezarles a exigir lo que nosotros no hacemos, ¿cierto? Nos volvemos inmediatamente unos verdaderos fariseos, unos hipócritas. Les estamos exigiendo que lean la Biblia, que oren, que no dejen de hacer sus responsabilidades espirituales si vienen a Guana o si vienen con el grupo de jóvenes y nosotros no vamos. Legalismo, a todo lo que da. Esposos a esposas. ¿Cuánto tiempo hace que no lees la Biblia, impío? ¿Sabes qué? Tú no traes aquí liderazgo espiritual. Tú no eres un buen sacerdote de la casa. Condenación, juicio, desprecio, fariseísmo. Hace mucho tiempo que no te veo leer la Biblia. Cuando la lees, parece que no te sirve de nada. ¿No te has fijado que vas a la iglesia y tú no cambias? Sigues igual. Oyes las predicaciones y entras y sales igualito. ¿Quién está diciendo eso? La persona que es autojusta. El fariseo, los judaizantes aquí. Yo no te veo que oras, hermano. Oye, qué milagro que andas aquí en la oración. Hasta yo terrible lo he dicho. No estoy poniendo en tela de juicio su salvación por ninguna manera, pero está mal.
está mal. Porque la palabra de Dios nos dice que no salga de nuestra boca ninguna palabra, sino la necesaria para la edificación de los oyentes. En lugar de decir, ¿cómo me da gusto verte? Dios te bendiga, bla, bla, bla. O cuando no vemos a alguien en la iglesia por algún tiempo, hombre, andar bien perdido. ¿Quién sabe si lo va a llover en el cielo, Y tenemos listas de acusaciones, de juicios, de desprecios, que creemos que porque nosotros sí los hacemos, no los hacemos, somos mejores. Y en ocasiones hasta la misma gente que en un momento dado cree que tiene que ahora por gratitud, yo tengo ahora que por la gratitud de Cristo que me salvó, yo tengo que hacer esto o aquello. Eso también es legalismo. Aunque aparentemente sea algo bueno, si tú tienes que, entonces estás atado. ¿Sabes tú, hermano, hermana? Nosotros queremos, porque amamos, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Vino y dio su vida por nosotros en la cruz. Dice, todo el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos listas aunadas a la condenación que nosotros mismos nos traemos cuando cometemos alguna falta o pecamos y decimos, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Es cierto? O sea, nos vienen y nos acusan y luego nosotros decimos, sí es cierto, no pasa nada en mi vida. Satanás aprovecha y te dice, sí es cierto, ¿a qué vas a la iglesia? Hipócrita, no cambias. Y dejamos de amar la gracia de Dios, que lo que hizo fue suficiente para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Hermanos, les tengo que decir que el tiempo en nuestras vidas, por la gracia de Dios, no pasa en vano. Tú y yo muy probablemente no estemos donde quisiéramos estar, pero no estamos donde estábamos. El Espíritu de Dios que ha iniciado una obra en ti por el Evangelio de Cristo que te recuerda que tú y yo somos pecadores y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, hermanos, es gracia. Ese es el favor de Dios. Tú y yo seguimos pecando, en ocasiones conscientemente, en ocasiones inconscientemente, pero la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos lleva a voltear al Salvador que vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Por eso Pablo estaba tan enojado, estaba tan molesto de que alguien viniera a perturbar la fe de alguien. Yo te quiero animar a ti el día de hoy a que cuides cómo te relacionas tú con Dios. O es por medio del regalo de la gracia de Dios en ese mensaje que te dice, sí, tú eres pecador, pero yo ya te salvé. Y yo estoy trabajando en ti y te estoy transformando para mi gloria. O estás tú esforzándote en la carne y te decepcionas de ti mismo, te condenas, te frustras y acabas dejando de ir a la iglesia. Acabas dejando de orar, al cabo no pasa nada. Hermanos, la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, que está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros no podemos minimizar, despreciar absolutamente ni un punto ni una coma de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y tiene poder, y de su boca ha salido y ha dicho, yo le envié para aquello que yo le envié, para hacer su voluntad en cada uno de nosotros y eventualmente que todos le demos la gloria de vida a su santo nombre. Por lo tanto, cuidamos el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, y lo predicamos todos igual. Somos pecadores,
Él es santo, Él es justo, es perfecto, y por su gracia nos ha salvado, nos ha rescatado de la condenación, de las ataduras del pecado, y ahora sí podemos decir, yo soy libre en Cristo, libre para vivir para Él, con el corazón lleno de gratitud, de fe, de esperanza, de fe en lo que está escrito, lo cual todo va a obrar para mi bien y para su gloria. Hermanos, nosotros debemos de cuidar de exactamente de la misma manera que este hombre fue celoso del Evangelio. No le agregues, no le quites, tú glorifica a Dios porque el mensaje ha venido bañado, rodeado, lleno de gracia sobre gracia para todos. Y en ello nos deleitamos y nos deleitaremos aún más. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchísimas gracias, Padre, por Pablo. Pero, Padre, te damos más gracias por Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, que viniste a dar tu vida por nosotros, que escogiste a hombres como este, un hombre que anteriormente había sido celoso del judaísmo, ahora era celoso de tu evangelio. Te damos gracias, Padre, por este mensaje que amamos, por esta salvación que nos has dado y que está al alcance de todos. Señor Jesucristo, aquí confesamos que tú eres el Señor y que el evangelio que nos has dado es suficiente para salvación de todo aquel que cree. Ayúdanos a todos, Padre, en el nombre de Jesús, a cuidar cómo creemos y cómo abrazamos esta verdad que nos transforma cada vez más a la imagen de Jesús. Lo pedimos, Padre, en ese nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde.